Dentro de la unidad número 6 vamos a determinar la carga última de esta columna, de una columna existente, el cual tiene 25 por 25 centímetros, es una columna cuadrada así, con un recubrimiento de 2 centímetros. Nos brindan la armadura que posee, ¿sí? 4 hierros del 16. Nos dice que está compuesta por un H20 y por un acero de 420 megapascales. Los valores que vamos a tener en cuenta para su resolución son lo que respectan a la columna de estribo simple, el cual nos dicen que lambda, ¿sí? Es decir, las cargas de larga duración es de 0,85, que sí, es decir, las excentricidades no previstas para columna de estribo simple es de 0,80, y phi, la minoración de la resistencia a rotura por compresión, es de 0,65. A su vez también tenemos en cuenta de que la cuantía, ¿sí?, según nos exige el CIRSOC 201 del 2005, debe estar en un rango entre 0,01 y 0,08. Entonces vamos a buscar la carga última existente. En un primer paso vamos a verificar si la cuantía que tiene esta columna es adecuada, el cual es el cociente entre la sección total y la sección de la columna, ¿sí? Entonces esto sería 4 del 16. Vamos a buscar en la tabla de armadura, nos dice que cada hierro equivale a 2,01. Entonces 4 por 2,01 nos da 8,04, ¿sí?, centímetros cuadrados, y acá abajo va a ser 25 por 25, ¿sí?, dándonos 625 centímetros cuadrados. Resolviendo esto nos queda 0,013, el cual esto se encuentra dentro del rango, por lo tanto la cuantía cumple buenas condiciones. Bien, vamos entonces a lo que nos pedía el ejercicio, que sería la carga última existente. El cual tenemos que utilizar la ecuación de equilibrio, que nos decía que la carga última era igual a phi por psi, todo esto por lambda por la resistencia del hormigón por la sección total de la columna menos la sección total de las armaduras más la resistencia del acero por la sección total nuevamente de las armaduras, ¿sí? Bien, reemplazando estos valores entonces, phi 0,65, ¿sí?, psi 0,80, lambda 0,85, la resistencia del hormigón sería 20 meganewton sobre metro cuadrado,
este nos había dado 625 centímetros cuadrados, 8,04 centímetros cuadrados. El del acero nos había dado 400, nos da mejor dicho 420 meganewton sobre metro cuadrado. Sí, a eso corresponde 420 megapascales. Y bien, como vemos, algunas unidades no concuerdan, por lo tanto vamos a hacer un pasaje. A esto lo vamos a pasar a kilonewton centímetros cuadrados, ¿sí? Y a esto lo vamos a pasar a lo mismo. Bien, ¿qué nos quedó entonces? 0,65 por 0,80 por 0,85 nos queda todo de esta manera, ¿sí? Bien, resolviendo esto entonces nos da 720,98. Como verán acá, eso se van a ir con esto, esto con esto, kilonewton, ¿sí? Y bien, esa sería entonces mi carga última. Colocamos simplemente la fórmula y vamos reemplazando los valores, ¿sí? Vamos a dimensionar una columna de baja esbeltez sometida a una carga axial, el cual nos brindan diferentes valores. Esto tiene que ver con respecto a los componentes de la misma, ¿sí? El hormigón y el acero. Según sea, en este caso, columna de estribo simple, según sea el tipo de estribo que tenga, ¿no? Tenemos estos valores que corresponden para el mismo. Un lambda de 0,85, es decir, las cargas de larga duración. Un psi de 0,80, es decir, las excentricidades no previstas para columnas de estribos simples. Y un phi de 0,65, es decir, la minoración de la resistencia a rotura por compresión. La cuantía debe estar entre 0,01 y 0,08, ¿sí? Y bueno, entonces el primer paso en lo que respecta al dimensionamiento es realizar la combinación de carga, la cual es la misma fórmula que utilizamos para viga, para losa. En este caso agregamos la letra P mayúscula, ¿sí? 1,2 de las cargas permanentes más 1,6 de la sobrecarga, ¿sí? Acá nos referimos a lo que recibe la columna, ¿sí? Bien, reemplazando estos valores, acá tenemos 300 kilonewton y acá tenemos 150 kilonewton. Luego la otra fórmula nos decía de esta manera: ...600 kilonewton me da acá y acá me da 420 kilonewton. El mayor es este, por lo tanto es con el que voy a seguir trabajando. Bien, ahora vamos a mayorar esta carga, ¿sí? El cual el reglamento nos dice que
la resistencia requerida debe ser menor o igual a phi por la resistencia de diseño. Bien, entonces esto es lo que siempre hicimos, de agarrar la resistencia requerida y dividirla por phi. Pero en este caso phi es 0,65, el cual esto nos da 923,07 kilonewton. Bien, ahora vamos a la ecuación de equilibrio, la cual recordándola era la carga última es igual a phi por si, todo esto por lambda por la resistencia del hormigón por la sección total de la columna menos la sección total de las armaduras más la resistencia del acero por la sección total de las armaduras, ¿sí? El cual, como nosotros tenemos un valor nominal, es decir, nosotros a este que está acá multiplicando lo pasamos de este lado, ¿sí? Entonces vamos a sacar ese y vamos a colocar acá nominal, ¿sí? Y nos quedaría de esta manera. Bien, ahora bien, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando acá? Nosotros estamos buscando la sección total de la columna, ¿sí? Es decir, estamos buscando BI por BX, ¿sí? ¿Sí? Esto estamos buscando, este lado y este lado, ¿sí? El cual este es el valor que nosotros tenemos acá. Por tanto vamos a colocarlo de este lado para, una vez resuelto todo, que nos dé ese valor, ¿sí? En centímetros cuadrados, ¿sí? Que respecta. Entonces, ¿qué vamos a hacer a esto? Vamos a dividir a todo esto por AG, que sería la sección total de la columna, ¿sí? Esto es una operación matemática, ¿sí? Una operación que se la utiliza bien. Entonces nosotros sabemos que que la cuantía es igual a la sección total de las armaduras sobre la sección total de la columna, ¿sí? Entonces lo reemplazamos acá, ¿sí? Esto va a ser la cuantía y esto va a ser la cuantía, ¿sí? Bien. Luego vamos a acomodar esto, ¿sí? Vamos a seguir acomodando. Entonces este valor que se encuentra acá, que está en división, lo vamos a pasar arriba, ¿sí? O de otra manera
este que está dividiendo lo pasamos multiplicando, y todo esto que está multiplicando lo pasamos dividiendo para este lado, ¿sí? Entonces nos quedaría de esta manera. ¿Sí? Nosotros teníamos así, este lo pasamos acá, y a todo esto que está multiplicando lo pasamos acá, y nos queda lo que vemos ahí. Bien, ahora tenemos acá la incógnita, ¿sí? Tenemos que reemplazar los valores simplemente, el cual sí nos habían dicho que era 0,80, lambda nos había dicho que era 0,85, la resistencia al hormigón nos habían dicho que era 25, ¿sí? Porque H25 dice ahí. Nosotros lo vamos a expresar en 2,5 kilonewton sobre centímetros cuadrados, ¿sí? La cuantía la tenemos que adoptar, la cual vamos a adoptar según la experiencia de 0,02, ¿sí? La resistencia del acero era 420 megapascales, es decir, 42 kilonewton centímetros cuadrados, ¿sí? Y la cuantía nuevamente 0,02. Colocamos el valor de nuestra resistencia de diseño, el cual nos había dado 923,07 kilonewton, ¿sí? Y bien, entonces tenemos acá kilonewton, se va con kilonewton, y nos quedaría entonces este centímetro cuadrado se va para arriba, ¿sí? Recuerden que si tengo la fracción y acá tengo así, este es lo mismo que colocarlo así, ¿sí? Bien, entonces nos va a quedar 394,81 centímetros cuadrados, ¿sí? Bien, tenemos entonces nuestro valor AG, ¿sí? Es decir, la sección total de la columna, el cual, si nosotros estamos trabajando con una columna cuadrada, o si estuviéramos trabajando con una columna rectangular, bueno, ahí tendríamos que tener cuál es la relación de lados, ¿no? Pero como estamos trabajando con una columna cuadrada, entonces sabemos bien que BI es lo mismo que BX, ¿no? Entonces ahí tenemos BX al cuadrado. Esa potencia pasa como raíz y me queda de esta manera, ¿no? Entonces la raíz de esto es aproximadamente 400 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces la raíz de 400 es 20, ¿sí? Y eso es lo mismo que BX, y como BX es lo mismo que BY, entonces ese es mi lado, ¿no? Podría haber hecho al revés, colocar este valor y después redondear esto acá que me iba a dar 19 y algo, es lo mismo. Bien, acá se tienen que usar números redondos, ¿sí? Como mucho un decimal después de la coma, pero
Sin embargo, también muchas veces se complica ese decimal, ¿sí? Entonces, más bien un número redondo. Tenemos los lados que estábamos buscando, ¿sí? Acá voy a poner 400 entonces. Fíjense, tenía 400 centímetros cuadrados, ¿sí? Me queda centímetros acá. Bien. Ahora vamos a determinar la armadura a partir de la cuantía elegida, ¿sí? El cual vamos a usar la misma fórmula que usamos hoy acá, que recordemos que era de esta manera. Entonces vamos a dejar la incógnita de un lado, el cual sería esto, ¿no? Y nos quedaría que la armadura total, la sección de armadura total, es igual a la cuantía por la sección total de la columna, ¿sí? La cuantía habíamos adoptado de 0,02 y esto nos había dado 400 centímetros cuadrados, ¿no? Resolviendo esto nos queda 8 centímetros cuadrados y con eso podemos ir a nuestra tabla, ¿sí?, de armaduras. Recordemos que el mínimo para armar la columna es de 4 a 0, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Ese es el mínimo. Si no, no se puede armar la columna. Bueno, entonces vamos con 4 a ver si podemos encontrar algo cercano. Nos dio 8, así que perfectamente 4 a 0 del 16, ¿sí? Bien. Y por último vamos a verificar nuevamente la cuantía, ¿sí?, con esto que adoptamos. Acuérdense que esto era 8,04 centímetros cuadrados, a eso correspondía esto. Por tanto vamos a verificar simplemente. El cual esto va a quedar 8,04 centímetros cuadrados y esto nos había dado 400, ¿no?, dándonos un total de 0,02, el cual eso es mayor a 0,01 y menor a 0,08, por lo tanto cumple buenas condiciones, ¿sí? Bien, la teoría nos dice que según el diámetro que adoptamos de barras le va a corresponder un diámetro de estribo, ¿sí? Y para hierros del 16 corresponde estribos del 6, ¿sí? Bien, entonces nos quedaría ...4 del 16... y recordemos que la columna se arma de esta manera, ¿no?, con estribos, ¿sí? Entonces tenemos que determinar esta separación y tenemos que respetar el reglamento. ¿Por qué? Porque si lo hago muy separados, hay un fenómeno que ocurre, que es pandeo local, el cual
exageradamente las barras hacen así, ¿sí? Cuando están muy separados. Y cuando están muy juntas, cuando es muy junta la separación, no tiene sentido, ¿sí? Estoy desperdiciando más de lo necesario. Por tanto, vamos a determinar el cual nos dicen que la separación va a ser la menor de estas tres, el cual nos dice menor o igual a 12 por el diámetro de la barra, separación menor o igual a 48 el diámetro de la barra del estribo, y separación menor o igual a 20, ¿sí? centímetros. Bien, acá el diámetro de la barra era 16, o sea 1,6 centímetros. Del estribo era 0,6 centímetros, ¿sí? Esto me da 19,2 centímetros, esto me da 28,8 centímetros, y esto es 20 directamente, por tanto el menor es 19,2. Adopto 19 centímetros, ¿sí? Un número redondo, el cual esta separación entonces va a ser de 19, ¿sí? Y a 0 del 16, y mis estribos del 6. Vamos a dimensionar una columna de baja esbeltez, la cual la misma es una columna cuadrada, ¿sí? De 20 por 20. Nos brindan los datos de la carga última, ¿sí? A su vez, la columna posee un momento, el cual en este diagrama auxiliar que hicimos vemos ejemplos, ¿no? De una columna que se encuentra empotrada arriba y abajo también, ¿sí? Esto es un pórtico estructural, y del otro extremo vemos una columna en la cual se encuentra empotrada arriba, que es propio del pórtico, y debajo un apoyo móvil, ¿sí? Este es el diagrama del cuerpo libre. Entonces, como ejemplo esto, ¿no? Nosotros tenemos una columna de este tipo, el cual tenemos la carga última y el momento, el mismo es mayor a 0, y a medida que va descendiendo disminuye hasta llegar a un momento 2 igual a 0, ¿sí? Vamos a calcular la carga última mayorada, es decir, la carga nominal, ¿sí? El cual es el valor de la carga última sobre 0,65, que corresponde ese phi para estribos simples, ¿sí? Esto nos da 969,23 kilonewton. Y a su vez también vamos a calcular el momento nominal, el cual tenemos 25 kilonewton metro dividido 0,65 también, y nos da 38,46 kilonewton metro. Este sería el valor nominal de las cargas. Luego tenemos que entender de que existe una excentricidad, ¿sí? Una excentricidad de la carga respecto al eje axial de la columna, es decir, el eje axial sería ahí,
y puede haber una excentricidad, quiere decir que las cargas esas no las recibe en el eje axial, sino que están un poco corridas, ¿no? Esa distancia la vamos a denominar con la E minúscula, ¿sí?, de excentricidad. Por tanto, la excentricidad nos dicen que es el momento sobre las cargas. Entonces tenemos 38,46 kN sobre 969,23 kN, y nos queda una distancia en metros de 0,0396, el cual es aproximadamente 4 centímetros, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir a un diagrama, ¿sí?, un diagrama de interacción, ¿sí?, el cual vamos a buscar la cuantía, ¿sí?, acá. Este diagrama es para los hormigones de 25 megapascales, para aceros de 420 megapascales. Sí, acá nos dieron los valores. Y para gamma, el cual vamos a hallar ese valor, que es el que está acá, ¿sí? Entonces, acomodando esto, bueno, voy a ponerlo acá abajo. Gamma es igual a altura menos 2 por d' sobre h, ¿no? Esta h pasó del otro lado dividiendo, el cual nos dará 20 centímetros menos 2 por 2 centímetros sobre h, que es 20 centímetros, ¿sí? Eso nos da 0,80. Entonces corresponde a este diagrama que vamos a usar, o más bien ese valor corresponde, se corresponden entre ambos, mejor dicho. Bien, para nosotros entrar en esta tabla tenemos que resolver esto para entrar en sus ordenadas, y para entrar en la abscisa tenemos que resolver eso. Entonces n es igual a la carga nominal sobre la resistencia del hormigón por la sección total de la columna, y m es igual a la carga nominal por la excentricidad sobre la resistencia del hormigón por la sección total de la columna por h, ¿sí? Bien, entonces la carga nominal tengo acá anotada, es 969,23 kN. La resistencia es 25 megapascales, ¿sí?, es decir, 25 meganewton sobre metro cuadrado, por la sección total de la columna, que es 400. Sería 20 por 20, 400, ¿no es cierto? Centímetros cuadrados. Bien, pero como verán, acá tenemos en metro, acá en centímetros cuadrados, por lo tanto vamos a expresarlo en metros cuadrados, sería 0,0400 metros cuadrados. Corremos la coma 2 lugares. Bien,
Resolvemos esto entonces y nos da, acá esto está en kilonewton, lo expresamos meganewton, lo dividimos por 1000 y nos queda así. Y n es igual a 0,97. Bien, de este lado tenemos 0,96923 meganewton. La excentricidad nos había dado 4 centímetros. En metros sería 0,04 metros. Resistencia del hormigón nos da de esa manera. Este valor era 0,0400 metros cuadrados y la altura era 0,2 metros, ¿sí? Esto nos da 0,919, ¿sí? Como verán, las unidades se anulan, ¿sí? Metro cuadrado se va con metro cuadrado, meganewton se va con meganewton, metro con metro, ¿sí? Acá metro se va con metro cuadrado con metro cuadrado, meganewton con meganewton, ¿sí? Y bueno, entonces tenemos n en las ordenadas 0,97, o sea que por ahí más o menos, y 0,19 en las abscisas. En la abscisa, bueno, ahí más o menos nos vamos para arriba y ahí aproximadamente entre 0,04 y 0,05, ¿sí? Entonces adoptaremos 0,046, ¿sí? Porque está un poco elevado este, por lo tanto ese valor, ¿sí? Esa sería nuestra cuantía. Entonces 0,046. Bien, la fórmula de cuantía nos decía que era igual al total de la armadura sobre el total de la columna, ¿sí? Y acá que estamos buscando nosotros, si este tenemos, si tenemos este, ¿sí? Entonces vamos a buscar la sección total, ¿no?, de las armaduras. Entonces despejamos simplemente y nos queda de esta manera. La cuantía es así, por 400 centímetros cuadrados, y esto nos da 18,40 centímetros cuadrados. Bien, nos vamos con esto recordando dos cosas, ¿sí? Que la columna tiene que tener mínimamente 4 hierros, ¿sí? Y a su vez que la armadura mínima según el reglamento es del hierro del 12. Por lo tanto, vamos con 18,4, ¿sí? Fíjense, 4 hierro del 25, 18,4, andamos bien, ¿sí? Si no, podríamos colocar 6 hierros del 20, ¿sí? Vamos con este. Cuatro del 25, ¿sí? El cual nos dio 19,63. Bien. El reglamento nos dice que si tenemos hierros mayores al 16 equivalen a estribo del 8, por lo tanto estribos acá del 8 milímetros. Bien, vamos a la parte final, el cual es
armar, ¿no? Es decir, si esta es mi columna, decidir en qué separación van a estar los estribos, y ahí nos daría por finalizado el ejercicio. Pero antes vamos a hacer una verificación, ¿sí? El cual simplemente vamos a verificar si es correcto la cuantía que adoptamos, ¿sí? Con esto que calculamos. Entonces simplemente repetimos la fórmula y vemos que nos da, ¿sí? Entonces acá tengo 19,63 centímetros cuadrados sobre 400 centímetros cuadrados, y eso me da 0,049, ¿sí? El cual el mismo es mayor a 0,01 y es menor a 0,08, por lo tanto cumple buenas condiciones. Bien, nos vamos a esto entonces, y acá la separación vertical entre estribos nos dice el reglamento que debe ser menor o igual a 12 veces el diámetro de la barra, menor o igual a 48 el diámetro del estribo y menor o igual a 20, ¿sí? Entonces el diámetro de la barra era 25, el diámetro del estribo era 2,5 centímetros, ¿sí? El estribo era 0,8, ¿no es cierto? Por tanto esto me da 30 centímetros, esto me da 38,4 centímetros, ¿sí? Voy por el menor, el cual es el 20, entonces me quedo con una separación de 20 centímetros, ¿sí? Entonces la resolución del ejercicio sería 4 hierros del 25 y a su vez los estribos 1 de 8 milímetros cada 20 centímetros, ¿sí? Vamos a dimensionar una columna de baja esbeltez. En este caso la medida de las columnas es de 25 por 25, tiene un recubrimiento de 2,5. Estos son los valores, ¿sí? La carga última, el momento. Recordando un poco dónde se encuentra este tipo de columnas, acá vemos un ejemplo en el cual nos encontramos con un pórtico. Este sería el diagrama de momento flector, y en este tipo de casos vemos esta situación que nos toca, el cual podemos interpretar que la parte de arriba está empotrada y la parte de abajo está simplemente apoyada, ¿sí? Apoyada para descargar obviamente su peso sobre algún cimiento. Bien, entonces pasamos al procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es mayorar las cargas, ¿sí? Entonces las cargas nominales serían las últimas sobre factor de reducción phi. Acá tenemos 630 kilonewton sobre 0,65. Esto nos da 969,23 kilonewton. Luego el momento nominal es igual al momento requerido sobre phi, 25 kilonewton metro sobre 0,65. Esto nos da 38,46 kilonewton metro
Estos son los valores entonces que a nosotros nos interesa, mayorados. Vamos a sacar la excentricidad. Recordemos que hablamos de excentricidad cuando las cargas se corren un tanto respecto al eje axial, que sería este, ¿no? Supongamos que viene ahí, bueno, esa va a ser la distancia, ¿sí? Ahí simplemente dividimos el momento nominal sobre las cargas últimas nominales. 38,46 kilonewton metro sobre 969,33 kilonewton, ¿sí? Kilonewton se va con kilonewton, por tanto me queda 0,0396 metro, aproximadamente 4 centímetros, ¿sí? Bien. Luego pasaremos a hallar la cuantía, ¿sí? Estamos en búsqueda de las armaduras acá. Es lo que no tenemos, ¿no? Acá, fíjense. Es lo que no tenemos, ¿sí? Por lo tanto, vamos primero a buscar la cuantía, ¿sí? Para luego de esta fórmula poder hallar lo que estamos buscando, que es esto, ¿no? Dado que esto es lo que tenemos, esto es lo que podemos obtener a través de un cuadro, y eso es lo que estamos buscando. Para hallar la cuantía vamos a ir a un cuadro específico, el cual tenemos las ordenadas y las abscisas. Para ingresar a estos valores vamos a tener que resolver esto, y para ingresar a estos valores vamos a tener que resolver esto. Acá se encuentra, ¿sí? Vamos a reemplazar simplemente los valores, ¿sí? Acá tenemos 969,23 kilonewton. Acá tenemos 25 meganewton sobre metro cuadrado, y acá tenemos 625 centímetros cuadrados. Como ven, las unidades no corresponden, por lo tanto vamos a expresarlo todo en meganewton metros cuadrados. Esto me quedaría 0,96923 meganewton, y esto nos quedaría 0,0625 metros cuadrados. Resolviendo esto nos queda 0,62, ¿sí? De este otro lado, acá vamos a colocarlo directamente en las unidades de meganewton y metro, ¿sí? La excentricidad habíamos dicho que era 4 centímetros. ...25 meganewton sobre metro cuadrado, 0,0625 metros cuadrados, y la altura 0,25 metros, ¿sí? Se refiere a un lado de la columna. Entonces, resolviendo esto nos queda 0,10 aproximadamente, ¿sí? Da 0,098, redondeando siempre para arriba, 0,10. Entonces nos paramos acá en 0,1 y acá nos paramos en 0,62.
o menos por ahí, ¿no? Entonces vamos al encuentro y tenemos una cuantía por debajo del 0,01, por lo tanto vamos a adoptar eso, ¿sí? 0,01 va a ser nuestro valor, porque acuérdense que la cuantía debe ser mayor a 0,01 y menor a 0,08, por lo tanto acá 0,01, ¿sí? Entonces, volviendo a esto, ¿no? Vamos a despejar lo que a nosotros nos interesa, que es la sección total de las armaduras, cuantía por la sección total de la columna, 0,01, y acá 25 por 25 me da 625 centímetros cuadrados, ¿sí? Eso es el mismo valor que lo colocamos acá, ¿no? Acá está en metros cuadrados. 625 centímetros cuadrados. Y bueno, resolviendo esto nos queda entonces 625 centímetros cuadrados. Ese sería entonces nuestro valor de las armaduras, la sección de la armadura totales, ¿sí? Vamos a ir a la tabla. Antes de ir tenemos que considerar que tenemos que respetar que los hierros adoptados sean del 12 mínimamente. Entonces vamos con el 12, teníamos un valor de C25, me dan demasiados hierros, o sea, tengo que tener 6, ¿sí? Entonces vamos con un diámetro mayor, ¿sí? Vamos con los del 16, el cual con 4 del 16 ando bien, ¿sí? Acuérdense que 4 es la cantidad mínima, ¿sí? 1, 2, 3, 4, y ahí se permite que se pueda armar la columna, ¿sí? Bien. 8,04 entonces, 4 del 16. 0,4 centímetros cuadrados, ¿sí? Y bien, como los hierros son del 16, le corresponde estribos del 6, ¿sí? Bien, vamos a verificar si esta cuantía, ahora que tenemos los valores, ¿sí?, finales, si corresponde, digamos, con esto que adoptamos, ¿sí? Acuérdense que nos había dado 625 y adoptamos 8,04, ¿sí? Entonces colocamos acá arriba 8,04 dividido 625 centímetros cuadrados, ¿sí? El cual nos da 0,0128, por lo tanto cumple buenas condiciones, dado que este valor es mayor a la cuantía, perdón, mayor a 0,01, que es el mínimo, y menor a 0,08, que es el máximo. Bien, ahora vamos a ir al tema de la separación de los estribos, ¿sí? El cual la separación vertical estribos nos dice que debe ser menor o igual a 12 el diámetro de la barra, menor o igual a 48 el diámetro del estribo, menor o igual a 25 centímetros, ¿sí? El diámetro es 16, el diámetro del estribo es 6, por lo tanto 1,6 acá, perdón, y acá 0,6, hay que colocarlo en centímetros para que no den centímetros, por lo tanto 19,2 centímetros acá,
28,8 acá, el cual este es el menor, por tanto voy a adoptar ese, ¿sí? No es un número redondo, por tanto voy a decir que adopto 19 centímetros, ¿sí? Redondear para abajo es ir por la seguridad, por tanto 19. Entonces me quedo estribos, ¿sí? Del 6 cada 19 centímetros y la armadura longitudinal 4 hierros del 16.